Empezamos con Chini S, segunda temporada. Muy buenas noches, bienvenidos a una entrevista más acá en la revista Chini S. Este espacio que, como ustedes saben, está hecho para contar las historias de nuestra gente, sus emprendimientos, sus proyectos, los planes, los sueños por los que trabajan día a día, de la gente de Cotacachi, de Otavalo, de Antoñoante, de Pimambiro, de Puquí, de Ibarra, de toda la provincia de Imbabura, y obviamente de quien quiera venir y sentarse en este espacio para conversar con nosotros. Agradecemos como siempre a M-Graphic, esta empresa de medios, comunicación e impresiones de altísima calidad con quien trabajamos esta escenografía. Ustedes los pueden encontrar en sus redes sociales como M-Graphic. Paul Lara, su propietario, ellos están ubicados en Otavalo, pero a través de sus redes sociales ustedes los contactan y pueden trabajar con ellos de manera excelente. Ocesnos Delicatessen, que está aquí ubicado en la calle Pedro Moncayo y 10 de agosto, donde encuentran vinos, embutidos, quesos y otras cosas deliciosas que tienen ahí para ofrecer. Nago Frozen Yogur, el mejor helado de yogur de Cotacachi, pan de yuca, yogur natural, y Azalpay Lana y Cuero, artículos de lana y cuero, como su nombre lo indica, de altísima calidad, que dejan el nombre de los artesanos de Cotacachi muy en alto. Muchísimas gracias a todos ustedes por apostar siempre por este proyecto, y agradecemos también a Incotel, el mejor servicio de internet para tu hogar aquí en Cotacachi. Están ubicados en la calle Tarqui, justo detrás de la UPC de la Policía Nacional, y ellos ofrecen grandes planes de internet a costos espectaculares, ¿no es cierto? Tenemos 32 megas por $20, 40 megas por $25, 30 megas por $50 y 70 megas por $40. Sobre todo es internet de alta velocidad y estable, que es lo que todos queremos, que no se nos caiga cada 5 minutos el internet. Así es que pueden visitar Incotel en Cotacachi, calle Tarqui, detrás de la UPC de la Policía Nacional, o llamarnos al 098-3699-896 o al 098-8863-748. Esta es la gente que cree y apuesta por Chini S, esta revista que nace aquí en Cotacachi para hablar de todos estos temas que nos interesan. Hoy, de la música, de la historia musical de Cotacachi y de la historia de uno de los grupos de música latinoamericana, de música folclórica más representativos del cantón y de Imbabura, y obviamente con una trayectoria y una proyección nacional importante. Hoy vamos a hablar de los 38 años del grupo Los Cantares, aquí con dos de sus integrantes, a quienes agradezco muchísimo por venir, Milton Álvarez y Marquitos Saltos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Eddie. Muy amable. Un gusto tenerlos. Milton, ¿cómo está? Bien, bien, Edison. Muchísimas gracias por la invitación. En verdad es un gusto el poder compartir contigo unos minutos y dar a conocer este aniversario más que el Grupo Cantares lo vamos a tratar de festejar ahora que de cierta manera se nos está abriendo digamos, las posibilidades de poner en escenario, digamos, lo que venimos haciendo durante atrás, en vista de que la pandemia parece que está dándonos la oportunidad, sí, una tregua para nuevamente retomar lo que nosotros hemos venido haciendo durante los 38 años. Marquito. Bueno, primero agradecerte, Eddie, por la oportunidad de compartir experiencias, compartir y las vivencias que se ha pasado, conversar con las vivencias que se ha pasado a nivel de la música aquí en Cotacachi, a nivel de cantares mismo, como dijo mi compañero Milton. Estamos justamente cumpliendo 38 años y queremos hacerlo de la mejor manera. Qué gusto. Cuando yo digo 38 años, es mi edad prácticamente. Es decir, yo estaba dando los primeros pasos y ustedes ya estaban guitarreando. Sí. ¿Con cuántos estaremos nosotros de años? Bueno, eso es más conocimiento en realidad, más que años. Pero bueno, o sea, la pregunta con la que quiero iniciar es esa, ¿no es cierto?
cómo inicia un grupo de música folclórica latinoamericana hace 38 años. ¿Cuál era la realidad de Cotacachi en ese entonces cuando ustedes deciden conformar esta agrupación? Que yo imagino viene también de un proceso de otros grupos más pequeños o de otros intentos, ¿no es cierto? Milton, no sé si nos conversas. Sí, mira, digamos, un grupo de estudiantes de Luis Ulpiano de la Torre, en el cual yo no estuve en ese entonces, ya tuvo la idea de hacer un grupo musical aquí en Cotacachi, puesto de que algunos jóvenes ya estaban tocando indistintamente, ¿no? Pero la cuestión era de que en ese entonces poner digamos, ya un sello de un grupo cotacacheño. Entonces, Luis Ulpiano creo que ha sido la institución que nos brindó la oportunidad de conformar un grupo. En ese entonces conformamos este grupo en representación de la institución Luis Ulpiano de la Torre, gracias al señor Báez, señor Gustavo Báez. Entonces vio que más o menos estábamos tocando, ¿no? Y dijo, bueno, ustedes están en posibilidades de que salgan en representación, porque como siempre ha habido compromisos en donde pedían a la institución. Y creo que fue una de las primeras ocasiones cuando, listo, o sea, ya tenemos, pero no nos quedemos solamente con eso, ¿no? De salir a tocar en representación de la institución, sino que ya abrirnos paso como un grupo netamente, digamos, particular, que no tenga nada que ver con la institución. Y así fue cuando varios jóvenes idealistas, ambiciosos, curiosos, digamos también, ¿no? Y con las ganas de surgir en la música, porque aquí en Cotacachi no había todavía un auge musical en la música latinoamericana, hay que especificar eso, ¿no? Entonces, ahí aparecieron como Edison Meneses, uno de los fundadores, Wilson Aro, el maestro Wilson Aro, que él era digamos, el impulsor, el motivador para que el resto de muchachos, porque éramos más muchachos que ellos, y podamos continuar con esto. Entonces, en vista de que ciertas presentaciones que salíamos con el Luis Ulpiano de la Torre tuvo bastante éxito, entonces era la gran oportunidad de salir a diferentes escenarios, Otavalo, Ibarra, ya no solamente representar la institución, sino que ya como un grupo particular. Pero no se llamaba Cantares, tenía el nombre de Folclore Andino. Esto duró más o menos unos 2 años. Y entonces está tomado en cuenta la conformación de los 38 años de Cantares 2 años después, ¿no? O sea, 2 años después, y con otros elementos, otros integrantes, ya no solamente de la institución, sino que personas que estuvieron fuera de la institución, ¿no? Entonces empezamos Wilson Aro, Edison Meneses, el señor Milton Terán, el hermano era Homero Terán, Freddy Manizales, que en paz descanse, Hugo Tuapanta y mi persona. Meses después se incorpora el señor Fausto Sandoval, que es un cayambeño, pero que tocaba muy bien en ese entonces. Tocaba el requinto y la guitarra, cantaba muy bien. Entonces él estaba recién llegando a Cotacachi a establecerse como artesano en el cuero, y prácticamente no conocía a nadie, ¿no? Entonces fuimos los primeros amigos de él, y que obviamente él era más amante de la música que de su artesanía que hacía, ¿no? Entonces, inmediatamente al verle la calidad de músico que era y la calidad humana que tiene, o sea, inmediatamente fue parte del grupo. Entonces, fueron los primeros pasos que dimos, y también es un reconocimiento que siempre le hemos hecho al señor Hugo Córdoba, que propietario del ex Mesón de las Flores, que siempre abría las puertas para que los artistas puedan exponer el trabajo musical, ¿no? Y creo que ese espacio que había aquí en Cotacachi, varios músicos hemos pasado por ahí, nos abrieron las puertas y nos dimos a conocer aquí, no solamente en Cotacachi, no solamente en Imbabura, sino que gracias a eso pudimos viajar en varias ciudades del país.
Y me imagino que a lo largo del tiempo van saliendo, ingresando integrantes de la agrupación. Imagino que en una de esas Marquito empieza a formar parte también de los Cantares. ¿Cuándo empieza Marquito? Bueno, sabes que yo inicié desde los 17 años con Arabicos, ¿no? Recuerdo que fueron a verme Carlos de Echeverría y Whitman Muñoz, que ellos ya formaban parte. Estoy hablando en el 84. ¿Sí? Ahí empecé a formar parte de Arabicos. En Arabicos más o menos me quedé unos 23 años, que fue una trayectoria bastante larga, que se hizo muchas cosas en Arabicos, ¿no? Quedó muchas anécdotas, muchas vivencias, mucha escuela, porque de Arabicos también pasaron como más de 30 integrantes. Y claro, decidí separarme de Arabicos. Me quedé uno o 2 años, creo que yo tenía un proyecto, yo muy aparte, solo. Tenía un proyecto de hacer como tipo, más o menos tipo quimera, ¿sí? Yeah. Tenía yo la idea de eso, pero yo era el promotor de eso, ¿no? Estaba buscando justamente gente y a ver cómo me va. Pero Milton me llama, me dice, ¿quieres formar parte del grupo Cantares? Te conocemos la trayectoria y todo, bueno, y somos amigos, ¿no? Compañeros del colegio y todo. Le dije, como que me hice del rogar un poco y le dije, déjame pensar, ¿sí? Sí. Claro, déjame pensar porque yo estaba ya metido en este proyecto, ¿no? Inclusive ya tenía los arreglos hechos. A ver cómo me va primero. Pero lastimosamente no dio fruto ese proyecto. Ya le dije, Milton, encantado, porque nuevamente me llamó. Le dije, bueno, no hay ningún problema, encantado, y creo que hace unos 7 años, ¿no? Unos 10 años, creo, que estoy con un grupo Cantares, que igual se ha aportado con la experiencia que se tiene uno. Claro, y bueno, sí. A la larga, en la historia de la música latinoamericana que nace aquí en Cotacachi, Cantares y Arabicos es un camino paralelo, ¿no? Claro. A lo largo de los años. Pero a mí lo que me interesaría conocer también, y que les hice la pregunta hace un rato, es ¿cuál era el contexto musical en Cotacachi de cuando nacen, en este caso, los Cantares? Porque siempre en el imaginario está la rumba habana y la historia de la rumba habana, por ahí las orquestas, pero quizá no se conoce mucho de un montón de elementos más que debieron haber estado en la música de ese entonces aquí en Cotacachi. Bueno, sí, perdón, Eddie, que tome la palabra. Te estaba hablando desde el 84 más o menos, ¿no? Y te das cuenta que desde el 84 al 88 fue el gobierno de León Febres Cordero, claro. ¿Sí? Que hubo una represión tenaz. Y ahí empezó a formarse, a pesar de que un poco más antes también, formarse lo que es la música social, ¿sí? Hubo persecución y todo aquí en Cotacachi. Y siempre hubo un referente, siempre hubo, ¿qué te digo? Desde jóvenes mismo, desde peladitos se puede decir, de unos 15, 17 años así, siempre la mentalidad de revolución, ¿no? ¿Sí? Tratar de revolucionar, y teníamos los referentes, ponte de Inti-Illimani, Quilapayún, Iyapu, chilenos, ¿sí? Teníamos bastante referente, y siempre tendíamos a lo que es la música social, y yo creo que eso influenció mucho para que formemos parte también de este tipo de corrientes, ¿no? ¿Sí? Eso fue muy importante. Desde luego también vino, con Cantares, vino la cuestión de Jarcas, de Bolivia, algo de Perú, pero de alguna manera siempre se ha mantenido con la cuestión de la música social, se puede decir en un contexto. Claro, ese era el contexto como latinoamericano. Claro, como latinoamericano. En esos años, ¿cuáles eran la música que sonaba, que iba saliendo, que más repercusión iba teniendo en esos años? Mira, creo que Arabicos salió unos 2 años antes, ¿no? Claro, 2 años antes. Había otro grupo, Canto Nuevo también, ¿no? Entonces, pero eran los mismos integrantes, ¿no? O sea, formaron parte de Arabicos, luego se salieron, formaron parte de este grupo Canto Nuevo. Luego también creo que salió un grupo Migajas también, ¿no? Migajas, claro, con Wilson. Ese grupo prácticamente estaba enfocado a lo que es a la música social. Pero no había así un boom, ¿no? Entonces, el hecho era de que, en el caso nuestro, ¿no? De Cantares, de que teníamos referencia a los Guayanay en ese entonces, ¿no? Yeah.
De Quito. De aquí, de Quito. Y que sonaba bien. Hatari también. El grupo Hatari, música ecuatoriana y bastante elaborada para ese entonces, era bastante elaborada este grupo Hatari. Y obviamente el Inti Illimani y Yapu son agrupaciones de Chile, ¿no? Que prácticamente era lo que sonaba. Y nosotros la ambición o la visión, digamos, era llegar a ser así, ¿no? O sea, tener llegar a tener ese perfil musical. Obviamente que ellos venían de una escuela de música latinoamericana. Nosotros veníamos de una escuela, pero no de formación de música latinoamericana. Claro. Entonces era muy difícil, ¿no? Porque teníamos que aprender prácticamente los instrumentos a través del esfuerzo personal. En ese caso, el uso del piano no nos ha formado prácticamente los instrumentos andinos. Nos ha formado como músicos profesionales, más no dentro del instrumento andino. Y ya fue la iniciativa personal de lo que compete a Marco, a mi persona y otros más, ¿no? Todos, a tocar una quena, por ejemplo. Se les veía o se les escuchaba, más bien dicho, a los grupos que acabo de mencionar. Y en mi caso sí me encantaba la quena, siempre me encantó la quena, ahí tocaba, entonces ahí había también Altiplano de Chile. Claro, Altiplano de Chile. También Mauricio un gran referente, Mauricio Vicencio, oírle tocar a él era un espectáculo. Transportarse a otro universo. Entonces, esas ganas de pronto digamos, de imitar, ¿no? Y de hacer cosas por Cotacachi también, o sea, tener ya una agrupación de acá. Fue que fuimos madurando poco a poco, aprendiendo. Y todos aprendíamos, no había uno decir, bueno, yo voy a enseñar. Había, en caso de Wilson, que tocaba algo de charango, algo de quena, él también aprendía, Edison igual. Entonces eran pocas experiencias que tenía, pero que tratábamos de contagiar al resto para ir madurando dentro de eso. O sea, músicos formados en la música occidental, digamos, de alguna manera, ¿cierto? La literatura y todo lo demás, los instrumentos más clásicos, pero poco en una mirada hacia adentro, ¿no? La música como identidad. Como identidad. ¿Eso generó alguna especie de choque, quizá, no necesariamente entre ustedes como músicos que iban aprendiendo, sino con lo que el escenario musical dictaba que había que tocar en el entonces? ¿O correspondía a esa efervescencia juvenil revolucionaria también el conformar estos grupos? Yo creo que, como tú mismo dices, ¿no? Es justamente la necesidad de formar un grupo musical y hacer lo que uno quiere, lo que uno siente en este caso, ¿no? Desde luego había influencias también de la música chilena, en este caso, directamente. Y siempre se manejó al menos en ese tiempo, con lo que dice Milton, igual con instrumentos andinos, porque ya había referencia, ¿no? De Inti Illimani con instrumentos andinos, Yapu con instrumentos andinos, Quilapayún con instrumentos andinos, Altiplano de Chile con instrumentos andinos, y como que era la tendencia a hacer ese tipo de música con ese tipo de instrumentos y tratar de abrirnos de lo que, claro, había otro tipo de músicos, como tú decías, que formaban parte de la rumba habana, ¿no? Sí, en ese tiempo. Y estaba en auge también la rumba habana, 50 años, imagínate, dejaron una tremenda huella rumba habana igual. Pero nosotros no queríamos quedar atrás o dejar también, dejar una huella, ¿no? ¿Sí? Y de alguna manera se ha dejado porque se ha sembrado mucha semilla, porque a partir de nosotros ha habido muchos músicos también que nos han seguido, ¿no? Y han formado sus grupos musicales hasta hoy, ¿no? Hay un grupo, como ejemplo, de Santo Domingo, Guairanín se llama, Guairanín, sí, ¿no? Sí. Que está tomando los arreglos, ponte la música de Cantares, y está difundiendo por allá, claro, con el permiso de nosotros. Y es algo bonito, ¿no? Porque de alguna manera, como te digo, se ha dejado huella, y eso es lo bueno, sí. Algo que me llamó la atención de lo que conversaban hace un rato, que tiene que ver la época política, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la música que se hacía en ese tiempo también. Debió haber significado un problema al final del día, jóvenes músicos cantando música social, música que incitaba en ese entonces a tomar conciencia, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué pasó con Cantares en este caso? En ese momento hubo algún tipo de represión, hubo algún tipo de miedo, hubo algún tipo de presión para que ustedes dejen
el grupo como tal. Sí, a ver, tuvimos 2 presentaciones por parte de Luis del Piano de la Torre. La segunda presentación estuvo el señor Báez en el colegio Las Belemitas en Ibarra. Una peña, ¿no? Y bueno, pues hay que tocar algo. Es que hay que cantar esto, hay que cantar esto otro. Y sonaba Víctor Jara. O sea, Víctor Jara, creo que era el referente. El referente, ¿no? Entonces, oh sorpresa que acabamos de tocar y yo era el más muchacho del grupo. Yo creo que tocaba 1 o 2 canciones, no tocaba más. Y cuando me cogió la policía y me llevaba. Pero yo tendría unos 16 años, quizá, unos 16 años. Y lo único que gritaba era el señor Báez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Salió el señor Báez, ¿qué pasa? Es que nos están deteniendo. Y cogió a alguien más, no recuerdo cuál era. Entonces, quería llevarnos, ¿por qué cantamos ese tipo de música? Entonces, imagínate cuando primero eran nuestras primeras salidas y tener ese tipo de represión es como decirte, te tapan la boca, pues automáticamente, más que todo porque no tenías una formación política también, ¿no? Una visión, entonces no estabas tan maduro, tan consciente de lo que querías hacer. Entonces, ese fue el primer impacto que tuvimos como grupo. Luego ya como cantares en el Simón Bolívar, habían las peñas que todas las semanas se acostumbraba a hacer y eso era un lleno total siempre, ¿no? Claro, o sea, era algo increíble que yo comento claro. A mis hijas, a mis amigos jóvenes, cómo era aquí en Cotacachi los sábados, los viernes sábados, las peñas, noche de peña era. Bueno, igual cantamos en ese entonces Señor Gobierno, una canción que se puso de moda en aquel entonces. Estábamos terminando de salir porque había un escenario para ir al camerino, la policía estuvo ahí. Y en esa época de León Febres Cordero. Claro, 84, 88, entonces, sí recuerdo bien. Entonces, fue una forma de acallar, de tapar la boca a jóvenes, ¿no? Que de pronto estábamos incursionando en la vida política y con una forma de ver diferente, ¿no? Las cosas. Eso no lo hemos dejado, personalmente siempre hemos mantenido en esa línea, aunque haciendo las cosas un poco más prudentes, ¿no? Porque no solamente a través de la música o del canto se puede hacer. Claro. Pero sin embargo nosotros cuando podemos conversar y hacer una canción que vale la pena hacerlo, o sea, lo hemos hecho abiertamente. Ahora ya tenemos un criterio más formado, tenemos argumentos inclusive, ¿no? Para poder defender lo que uno se hace. Pero sí marcó algo y a raíz de eso el Grupo Cantares no es que dé un paso al costado, sino que dice, podemos hacer esto, pero también podemos hacer algo más, digamos, más comercial también, si vale el término, ¿no? Ver la música ecuatoriana mismo, la música ecuatoriana que poco se ha difundido en lo que es con los instrumentos andinos, la música de Bolivia, de Perú, de Colombia, que es nuestro fuerte, ¿no? Marquito, estos choques con el contexto político, de alguna manera ayuda a alimentarse musicalmente, digo yo, en el sentido de que empiezan a generar más búsquedas también, ¿no? A veces uno se queda con lo primero que tiene, pero cuando hay presión, cuando hay algo que impacta, a uno le obliga a ir buscando otros elementos. Sí, desde luego, pienso que el referente, como te decía, que teníamos del exterior, te ayuda a que tú aprendas mucho de eso, ¿no? Tú aprendes mucho y te ayuda mucho para que empieces en algo también en la composición, tratar de dejar algo de lo que tú sientes, ¿no? Porque eso también es bueno, como yo te decía al inicio, no es solo tratar de llegar a un cover o imitar y dar cabida y dar popularidad a otros músicos, sino más bien es tratar de que mantener y sacar algo nuevo de nosotros, ¿sí? Y eso es lo que hemos estado haciendo con Arabicos y con Cantares también, de acuerdo en medida de las posibilidades de nosotros y a la difusión, desde luego, se ha logrado hacer música propia de nosotros, ¿no? ¿Sí? Y eso es bueno porque, como te dije, marca una diferencia, el tratar de aportar no solo con un cover, repito, sino dar algo de nosotros,
¿sí? Aportar con el pentagrama compositivo, cultural, musical en este caso, ¿no? ¿Sí? De Cotacachi, netamente. Porque siempre, por encima de todo está Cotacachi. Y siempre ha sido con arabicos, con cantares de ahorita, Cotacachi por encima de todo. Y aprovechando de esto, lo que decía Milton, no era solo música latinoamericana, ¿no? Sino también nos adentramos a lo que es la música nacional ecuatoriana como identidad propia de nosotros, ¿sí? O sea, y empezamos a cultivar todo tipo de géneros, aprovechar los instrumentos andinos y hacer todo tipo de géneros musicales ecuatorianos. Justo iba a ir por ahí un poco. A ver, Cotacachi tiene una historia musical. Claro, claro. Y que ha tenido distintos clímax, ¿no? Que ha estado en la cumbre con grandes compositores, académicos e intelectuales en torno a la música y a la antropología, segundo Luis Moreno y más. Y ese nombre como que fue calando a lo largo de la historia, de que Cotacachi es tierra de música, Luis Ulpiano, que es quizá una de las bases de esa historia también, pero esa historia fue como decayendo, fue un poco en declive, y digo yo que esta ha sido siempre mi visión desde muchacho, el decir, ¿qué se crea aquí? Porque yo les oía a los arabicos cuando yo era hombre, por ejemplo, y decía, claro, no son canciones de los arabicos las que yo conocí. Otras me imagino que serían suyas, pero decían, no son. ¿Por qué no cantan solo de ellas? ¿Por qué los covers? ¿Por qué lo otro? ¿Qué pasó en Cotacachi con esta capacidad creadora y de promover la música propia? Eso es justamente lo que te decía. Yo estoy, ponte muy de acuerdo en el hecho de que dejaron los compositores del siglo anterior un gran, ¿qué te digo?, cúmulo de composiciones desde el primer referente, que es Segundo Luis Moreno, ¿no? Estamos hablando desde 1882, ¿sí? Que nace Segundo Luis Moreno, hasta, que te puedo decir, hasta unos 1906, Marco Tully Drobo, un poco más acá también, ¿sí? Que dejaron un tremendo legado a nivel compositivo. Y lo que tú acabas de decir, a raíz de eso, lastimosamente, se pierde la composición en Cotacachi, se pierde. Y yo he estado justamente luchando por eso y tratando de dejar algo, adentrándome en la composición. ¿Por qué? Porque lastimosamente no hay en Cotacachi una composición, no hay, bueno, desde luego no hay una escuela de composición, ¿no? Pero sí debería haber de los nuevos, las nuevas generaciones de los músicos contemporáneos que aporten a Cotacachi, que le suban nuevamente a Cotacachi con las composiciones y más que todo, no le dejemos, como tú acababas de decir, Cotacachi estaba arriba, ¿sí? En la época de Segundo Luis Moreno como referente y toda esa gran playa de músicos académicos y populares que dejaron en nombre de Cotacachi muy en alto, pero lastimosamente se perdió o se está perdiendo, ¿no? Nosotros como músicos somos los responsables a veces también de eso, ¿sí? Pero como te digo y repito, sí ya es hora de que se forme una escuela de la nueva generación de compositores cotacacheños. Y Cantares tuvo esta época de partir de los referentes, pero de empezar a construir su música propia, sus canciones propias. Sí, tenemos canciones inéditas, canciones propias de él. Yo creo que, o sea, es bonito decir a veces que se cree una escuela de composición, pero el medio en que nos estamos, las circunstancias a las que nos hemos sometido los músicos, creo que son muy diversos, ¿no? Yo veo de que la música, algún rato con Marco tuvimos la oportunidad de recabar lo que hizo Rumba Habana, ¿no? Sí. Que Rumba Habana y algunos artistas más, también creo que fue Homero Hidrobo, Armando Hidrobo. Sí, Armando Hidrobo, en Ibarra. Entonces, ¿qué fue? De que ellos eran invitados, ¿sabes qué? Ustedes tocan bien, vengan acá. O sea, había la predisposición de que, a ver, tocan bien, ustedes tienen canción, vengan, grabemos, hagamos un disco. Y eso era lo que daba la motivación al compositor. Hay varios compositores de acá que de pronto no han salido a la luz. Es por eso justamente, se quedaron en partituras, se quedaron ahí.
lo más reconocido es Segundo Luis Moreno, la familia Proaño, Hidrobo. Entonces, es justamente por eso. ¿Qué pasa con Cantares? De que tenemos nosotros tenemos canciones inéditas. Hemos hecho algunos videos, hemos hecho algunas cosas, pero a costa de nuestro bolsillo. Claro. Sí, es todo nuestro bolsillo. Creo que por primera vez hicieron grabar un video en una administración de aquí de Cotacachi, ¿no? Un alcalde que nació yo. Hay que decirlo. Y el resto no, pues, o sea, no le apuesta al músico de aquí de Cotacachi. Entonces, ¿qué es lo más fácil? O sea, dice, no, para yo salir a presentarme, es más fácil hacer un cover. Porque pierdo menos tiempo, porque ahora es invertir tiempo en crear, en componer, en arreglar, en hacer para un grupo. Entonces, sí es un poco de riesgo. Y hay que valorar el hecho de que los músicos debemos, y la mayoría de músicos lo primero que ven es, dice, bueno, primero tengo que comer, si es que Entonces hay muchas cosas que ha truncado eso, ¿no? En el caso nuestro, ¿no? Vuelvo a reiterar, yo tengo unas composiciones ahí escritas, digo, pero ¿cuándo? O sea, sería importante también, ¿no? De que así como los músicos reclamamos, asimismo las autoridades, las personas que están al frente, reclamen, digan, a ver, queremos músicos que quieran componer, ¿no? Entonces yo creo que va a salir. O sea, podríamos decir entonces que no necesariamente es la ausencia de composición, sino más bien los contextos que hacen que esas composiciones se queden en el cajón, ¿no? De alguna manera. Y bueno, y comprendo mucho eso en el sentido del enfrentarse al escenario, ¿no? No creo que es muy fácil presentarse al escenario con algo totalmente nuevo, claro. O que el público no conozca. Desconocido, así es. Que con canciones que sean masificadas y que estén en el contexto y el gusto popular, por decirlo de alguna manera. Ahora, esa composición propia, eso que ustedes han ido construyendo a lo largo de sus conocimientos musicales y del tiempo como tal, va mezclándose en sus repertorios con la música popular de alguna manera. ¿Cómo ven ustedes entonces que puede ir saliendo la música propia? ¿Hay mecanismos ahora, quizás las plataformas digitales pueden ayudar a eso? ¿O sigue siendo complejo el golpear con composición propia, con trabajo propio de las agrupaciones? Bueno, sígueme. Yo creo que ahora es una gran oportunidad a través de las redes sociales, ¿no? Porque puedo hacer yo un trabajo y ya no tengo que hacer todo un disco, porque anteriormente teníamos que hacer un disco. Entonces ahora podemos trabajar en una canción, y las redes sociales prácticamente no cuesta nada, ¿no? Excepto que hay que hacer un buen video, de pronto hay que invertir un poco, sin embargo hay que invertir, pero ya no es el mismo costo que teníamos que hacer, grabar un disco, pagar un estudio, reproducir, y muchas veces nos hemos quedado con los discos también. Entonces ha sido un poco inversiones que muy onerosas, pero que no, aparte que no lo hemos visto nosotros como un negocio el grabar un disco, ¿no? Más ha sido la satisfacción y el aporte musical que se puede hacer. Entonces yo pienso que ahora se presta, ¿no? Sí se presta como para poder seguir trabajando en eso, y eso es lo que estamos empeñados en por lo menos ir sacando un tema, digamos, ojalá un semestre, pero que vaya sonando, porque tampoco se puede estar, creando cosas sin que tenga un fin, un objetivo específico, ¿no? Entonces yo pienso de que hay que ir trabajando en eso, trabajando, y creo que sí, algún rato tenemos que... Es que hay otra cosa también, perdón, Edison y Milton. Está bien de las redes sociales aprovechar la tecnología hoy, ¿no? En día. Pero sí influye mucho también el aporte de las autoridades. No es que nosotros estemos cruzados de brazos esperando que nos ayuden las autoridades. Claro. Pero sí es un deber, pues, el deber de las autoridades, servir al pueblo, ¿sí? Justamente, y es el deber, como ejemplo, del Departamento de Cultura, ¿sí? En este caso, de cualquier administración que sea, ¿no? Independientemente de cualquier administración, el hecho de que
si uno presenta una obra como ejemplo, ¿no? Una obra mía como ejemplo, eso debería el Departamento de Cultura encargarse de difundir, qué sé yo, por medio de la banda municipal, que le vaya conociendo a la banda municipal, a los grupos musicales de aquí de Cotacachi, o esa misma obra difundir en las redes sociales para que otros grupos musicales tomen contacto, les guste y vayan difundiendo. Pero sí hace falta también el hecho de que, además de las autoridades, también lo que pienso yo, que debería haber es un gremio de artistas aquí. Lastimosamente no hay. Alguna vez creo que no recuerdo en qué administración fue que trataron de hacer un tipo censo, ¿no? A ver cuántos grupos musicales hay aquí en Cotacachi y cuántos músicos habemos aquí. Pero lastimosamente quedan palabras. O sea, eso fue lo malo. Sí debería haber un gremio de artistas en donde por medio de ese gremio tenga más peso las composiciones cotacacheñas. O sea, pasa un montón como en la literatura, y eso es lo que yo digo, ¿no? Siempre. El músico tiene que encargarse de hacer música. Uh-huh. El músico no puede ser el músico, el productor de estudio, el vendedor de los CDs, claro, el agente representante de las agrupaciones, ¿no? Resulta que el músico tiene 6, 7, 8, 10 profesiones ahí mismo, sí, para promover su trabajo artístico, ¿no? Y eso es lo que quizá hay que empezar a generar conciencia de claro, sí, justamente, en autoridades o en la misma gente, en los mismos espacios de creación de la música. ¿Cómo funcionaba Cantares en torno a eso? ¿Quién les representaba? ¿Cómo conseguían ustedes las tocadas? ¿Cómo ha sido ese trabajo suyo a lo largo de la historia? Porque me imagino que también pasaron por eso de tocar, grabar, vender los discos, ustedes mismos pasar el sombrero y todo. De payasitos. Sí, yo creo que ese ha sido el punto más álgido de los grupos. Creo que de los grupos de aquí de Cotacachi que conozco, jamás tuvimos un representante artístico que haga ese trabajo, ¿no? Cuando trabajábamos en el Mesón de las Flores, creo que de cierta manera el señor Hugo Córdoba, con sus contactos que tenía la empresa Intipungo, a través de eso, daban a conocer, se hacía un poco de propaganda, ¿no? Pero más allá de eso no. Gracias a la gente que visitaba este centro del Mesón de las Flores, les gustaba la música y entonces, bueno, salían los contratos y cosas así. Luego pasamos nosotros a tocar en Chorlaví, en la hostería Chorlaví, similar cosa, ¿no? Entonces, el grupo nunca estuvo representado por una persona, por una institución, por alguna autoridad, ¿no? Jamás. Los discos que hemos grabado han sido con los propios medios, o sea, de nuestras presentaciones, bueno, esta vez no vamos a cobrar, vamos a ahorrar, ¿para qué? Para hacer los discos, ¿no? Entonces, como tú dices, hacíamos de vendedores, de payasitos en otras palabras, no sé si es que vale el término, ¿no? Pero sí, porque teníamos que vender, teníamos que hablar nosotros mismos, teníamos que ir a la radio, o sea, y un poco de cosas que, aparte de nuestra profesión que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y es por eso que muchas veces no se avanza, no se puede abarcar todo. Y es que no se puede hacer nada bien. Claro. Entonces, muchas veces nos hemos dedicado a ensayar, a tocar. ¿Y ahora quién nos promociona? ¿Y ahora quién nos promociona? Entonces, ese ha sido, digo, el punto más álgido que creo que en el caso de Cantares al menos nos hemos tenido que enfrentar. Sí, yo creo que todos los grupos mismos. Claro. Todos los grupos. Es una constante. Les decía que lo mismo pasa en la literatura, porque uno escribe el libro, edita el libro, imprime el libro y uno mismo vende el libro. Imagínate. Vas cargado en la mochila de los libros, claro, así para vender. Claro. Te regalo, claro. Regalando la mitad, claro, de los libros. Pero claro, y esa es una de las complejidades que tiene el ser, el generar la producción artística, ¿no? El mover ya comercialmente la producción artística. Uh-huh. Y en ese sentido ustedes hicieron esfuerzos grandes para grabar. ¿Cuántos discos han grabado los Cantares? A ver, tenemos 4 discos. Aquí tenemos 4 discos que... En el EP. Uno en el EP, y sí, los 3 CDs. En el EP, sí, 3 CDs. 3 CDs. Entonces, todos... A ver, el LP, algo tuvo que ver el señor Hugo Córdoba, que financió la reproducción. La reproducción financió él. Y a él la grabación, la estadía en Quito para grabar. En ese entonces teníamos que trasladarnos a Quito porque aquí no había estudios. Entonces,
corría por parte del grupo. Y los 3 anteriores, así es igual, exactamente igual. En todo, el diseño, nosotros hemos diseñado nuestras carátulas, nosotros hemos diseñado todo, ¿no? Nos hemos sentado a probar cómo es esto, cómo es esto otro. Experimentado de todo. Experimentado de todo, o sea, imagínate que, o sea, ha sido un trabajo que terminamos muy agotados después de eso. O sea, capaz de que no se quiere tocar nunca más las canciones de ahí, porque se les ha habido varias veces por la grabación misma, muchas veces por ir a una radio, y eso también, las radios ha sido, bueno, hace unos cuantos años, 8 años atrás que se grabó el último disco, algo muy anecdótico, ¿no? De que tocaba pagar para que suenen nuestra música. Sobre eso. Nuestra música, sí. Porque decíamos, por favor, pasen esto. Sí. Aquí se cobra. A mí me dijeron en una radio de Ibarra, aquí se cobra para pasarles 2, 3 veces al día. Si terminamos de gastar todo un dineral para poder reproducir unos 1000 discos, imagínate tener que pagar a la radio para que Pero a esas verdades nos hemos enfrentado, ¿no? Y creo que no solo nosotros, todos los músicos que, de aquí al menos de Cotacachi, algún rato que nos hemos reunido, esto nos ha pasado, quedan como anécdotas, ¿no? Pero... Y queda el sinsabor también, ¿no? De que se pudo haber hecho mucho más si es que hubiésemos tenido ese apoyo, un apoyo directo, ¿no? Ustedes pasaron por toda esta etapa compleja de intentar promocionar la música y pasaron por la etapa de muchos grupos que conozco de salir del país y que sea más aceptada la música fuera de aquí mismo. Los cantantes tuvieron esa experiencia también. Sí, a ver, salir del país... Hemos visitado Colombia y ahí la música ecuatoriana les encanta, pero les encanta. Entonces, pero el problema es de que no hay los contactos o la persona que se encargue de hacer los contactos. Indistintamente, creo que el grupo, los integrantes del grupo hemos salido fuera del país, Europa, estábamos algún rato allá. Y en verdad, o sea, se ha hecho muchas cosas más allá que acá, ¿no? Pero como digo, la cuestión es hacerlo aquí. La cuestión, aunque el dicho a veces creo que queda muy bien, ¿no? Nunca es profeta en su propia tierra. ¿Sí? Entonces, queremos romper ese mito, ¿no? Pero esperemos de que haya la oportunidad. O sea, estamos empeñados, estamos trabajando con el grupo, estamos trabajando. La gente a veces no entiende de que para tocar un tema no es solamente ensayar los 5 minutos que puede durar. Las autoridades no entienden eso. O sea, la mayoría de autoridades a los que nos hemos tenido que enfrentar piensan de que tocar 1 hora, toquen 1 hora, pero para preparar 1 hora hay que repasar un mes, unas 2, 3 veces a la semana, prepararlo bien, de ahí tendría el repertorio armado. Entonces, eso no entiende. Y es por eso que digamos, vivir de la música mismo ha sido muy difícil, ¿no? Es muy difícil aquí en Cotacachi, es muy difícil, no solo nosotros. Claro. Y eso ha hecho que busquemos otra alternativa. En el caso nuestro, bueno, tenemos nuestra profesión, docentes, sí, somos docentes, claro. Pero nos hubiese gustado, algún rato teníamos, un poco más jóvenes, quisiéramos vivir solo de la música, porque había una época en donde tocábamos 2, 3 veces a la semana, entonces había un buen ingreso también, ¿no? Pero lamentablemente no siempre era así, ¿no? Ha faltado eso. Y esto tiene que ver también con los públicos, ¿no? Lo que conversaban hace un rato, ¿no? Hubo un tiempo en el que la efervescencia estaba dada por las peñas, y las peñas llenas completos decían, me imagino que eso era una locura ir a tocar en las peñas. Sí, no solamente aquí en Cotacachi, en Quito, me imagino. ¿Cómo era esa experiencia ahí de ese escenario frente a las experiencias de ahora? Es que mira, antes lo que te decíamos, ¿no? Como que había más, qué sé yo, más valor, ¿no? Más valor, menos influencia de música extranjera, ¿no? Los medios de comunicación, ¿sí? La gente de Cotacachi, del país mismo, valoraba más al artista. Ahora lastimosamente no, o sea, no es una queja, ¿no? Pero es una realidad, lastimosamente. Sí. Lo que tú acababas de decir, ¿no? No sé si llegar a una conciencia de la gente para que valore. ¿Por qué? Porque te digo, lo que decía Milton, hemos salido fuera del país en algunas ocasiones y la gente de afuera
es la que valora más al artista ecuatoriano, ¿sí? Y valora más su música. Hacemos, como ejemplo, vamos con un repertorio nacional ecuatoriano y valora más que la propia gente de aquí de Cotacachi o del Ecuador mismo. O sea, y eso es lo que tú acabas de decir, repito, es falta de conciencia de la gente, ¿no? No sé cómo hacerle cambiar la mentalidad a la gente porque que valore primero lo nuestro. Porque ponte, como ejemplo, ahora con las redes sociales y la tecnología que estamos invadidos de cualquier tipo de música que no vale la pena a veces, ¿no? O sea, hay mucha música que, bueno, yo tendría unos bonitos epítetos para ese tipo de música, ¿no? Pero respeto, desde luego, ¿no? Porque todo es música, desde luego, ¿no? Sí, todo es música, el esfuerzo que hacen. Pero de alguna manera uno tiene otra mentalidad, ¿no? Un poco más allá de lo que es lo común, ¿sí me entiendes? Y yo pienso que ya es hora de que la gente valore lo que hacemos. Es hora de que cambie la mentalidad y la actitud de la gente. O sea, que le vea al músico de otra manera, que le vea al artista de otra manera. Y valore, pues, ¿sí? Y sea el orgulloso de decir, estos son mis paisanos, mis coterráneos, ¿sí? Pero lastimosamente no se ve eso, ¿no? Claro. Sí. Hemos conversado aquí con varios músicos jóvenes y claro, siempre se plantea el tema de los públicos, ¿no? O sea, no hay... Ahora es más difícil crear públicos por lo que decías, ¿no? Hay un ingreso de música de todo lado, plataformas de todo tipo para escuchar todo tipo de música y es difícil ingresar, construir públicos fijos, se construyen públicos variables hoy, pero ¿cómo los músicos ahora, o cómo Cantares un poco para volverle cuerpo a la conversación, va acoplándose a lo vertiginoso que va haciendo la tecnología y los nuevos tiempos en torno a la música? No sé si ustedes ya han ingresado a las nuevas plataformas, han publicado música en Spotify o en otros espacios, como para ir también al ritmo en el que va avanzando la tecnología y los nuevos públicos. Ahora yo creo que cada vez es más difícil los grandes conciertos. Creo que de alguna manera se va volviendo, como la historia es cíclica, se va volviendo a los conciertos más íntimos, más pequeños, de lo que en realidad me gusta. Y creo que justamente eso va ligado a las tecnologías. Yo tengo, por ejemplo, mi plataforma de Spotify y tengo mi lista de canciones que son los artistas que escucho y de ahí casi ya no me salgo. O sea, por decir, soy público de esos artistas. Claro. No sé si ustedes han trabajado en eso, de ir ya como Cantares, ir ingresando a estos otros nuevos espacios. Sí, estamos, primero hay que informarse de cuáles son las plataformas, ¿no? O sea, hace un mes me contaban, dice, hay una plataforma que... Entonces, estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. Hay otra situación, por ejemplo, y con otros músicos conversábamos, dice, ahora todos músicos suben a las plataformas, entre ellos el Facebook, etcétera, etcétera, sus videos. El problema es de que tengo muchos seguidores, pero el problema es que no como, pues. Claro. Es que no como. No vivo de aplausos. Claro, porque yo no puedo decir, Marco, ¿cuántos seguidores tienes? Tú tengo 1000, yo tengo 1100. Pero eso no quiere decir de que yo coma más que él, o sea, igual, o sea, entonces, eso yo conversaba y digo, o sea, ¿qué tan beneficioso es estar ahí, no? El beneficio es de que te miren, que te escuchen, cierto es. Puede haber de pronto por ahí un contrato, ¿no? Sí, pero más allá de eso es que para mí es un boom tecnológico en donde tienes muchas oportunidades de llegar a la gente, pero estamos ahuyentando a la vez a la gente. A través de esos medios de comunicación están ahuyentando al público, ¿no? ¿Por qué? En este sentido, de que yo simplemente me siento en mi sala y escucho el artista preferido. Y lo escucho no solo uno, varios artistas. Lo que no puede suceder en un show en vivo, ¿no? Pero también hay que, como dijo Marco, hay que tomar conciencia de que el artista tiene que vivir. El artista tiene que educar. El artista tiene que comer. Y a través de las redes sociales no va, a no ser de que, bueno, sea un youtuber, ¿no? De que percibe un ingreso, ¿no? Pero en el caso, yo creo que la mayoría de músicos no estamos en esa línea. Entonces, yo he visto de que con los grupos estamos haciendo conciertos pequeños, ya no los coliseos, ¿sí? Ya no los coliseos, sino que cierto tipo de
público desea escuchar, ¿sí? Desea, dice, bueno, lo que comentábamos anteriormente vamos a dar un concierto en Fauna, ¿no? Que son para 40, 50 personas creo que son, pero que quiere escuchar música, claro. ¿sí? Quiere escuchar música latinoamericana y cada semana creo que van variando. Entonces hemos recurrido a eso porque las redes sociales, personalmente, ¿no? Hago una opinión o uno, no sé, si sea la oportunidad, pero sí está ahuyentando al público, ha hecho de que tengamos más seguidores, pero no más compradores de la música. Claro, claro, claro. No, muchos que ven, pocos que aportan. Claro, así es. Claro. Bueno, la historia ha sido así, en este contexto, ¿no? Súper complejo. ¿Qué tendría sus épocas afortunadas en torno a la música? Las complejas, pasamos una pandemia que creo que ha sido la peor, 2 años y más sin escenarios, sin eventos donde puedan ustedes tocar y demás. Pero bueno, a la larga son 38 años de los Cantares que constituyen una historia, que constituyen un aporte cultural, un aporte musical, un aporte a la historia colectiva del cantón. Y ahora en lo personal, ¿qué les deja Cantares, ¿no? En sus distintos momentos, ¿no? Marquito con menos tiempo en los Cantares, Milton con más tiempo en los Cantares. ¿Cuál es esa sensación de todos estos años de trabajo? Primero la gratitud de haber compartido con mucha gente que ha pasado por el grupo, de poder haber sido pioneros en muchos campos, de poder haber enseñado a alguien, ¿no? Y que ahora se los ve mucho mejor, quizás están incursionando la música de otra manera. El haber hecho algo por Cotacachi también, sí, ser un grupo que ha aportado al quehacer musical, cultural de este cantón. Saber de que el trabajo nuestro no solamente ha sido por un hobby, ¿no? Hemos tratado de profesionalizar nuestra tarea que lo emprendimos hace 38 años atrás, que no solamente sea un capricho de alguien o de 2 o 3 personas. Hemos tratado de que se convierta en una institución y es por eso que nos hemos mantenido vigentes hasta acá, ¿no? Obviamente con los 2 años de pandemia, pero nos hemos mantenido vigentes, obviamente no todos los integrantes que empezamos, pero sí en el caso mío, que soy el fundador, creo que soy el único que se mantiene, pero con los mismos ideales, ¿no? Con los mismos ideales y con gente joven que de pronto tienen visiones un poco más amplias y que eso es bueno para el grupo, ¿no? Marquito, todos estos años en Cantares, ¿qué han dejado? No, bueno, sabes que a nivel personal mismo, uno, como yo te decía al inicio, uno empieza desde niño mismo con la música, ¿no? Desde la escuela. ¿Y por qué? Porque yo me crié con música. En mi casa todo el tiempo sonó música. Mis tíos, a nivel de familia de Hidrobo, siempre estuvieron donde mi mamita, en mi casa, y siempre se escuchó música. Yo me crié con lo que es el valor de la música nacional ecuatoriana, ¿sí? Y desde ahí, o sea, uno empezó a pegarse más a la música, a quererle más a la música. Y claro, hubo la oportunidad con Arabicos a los 17 años que ingresé, como te digo, y ahí empezó justamente la cuestión de maduración, ¿no? De madurez musical, qué sé yo, personal, porque tú sabes que cuando formas parte de un grupo musical aprendes mucho, ¿no? Aprendes a valorar el esfuerzo tuyo y a respetar al público también a la vez, ¿no? ¿Sí? Y a respetar entre compañeros. Eso me ha madurado mucho a nivel personal, a nivel musical no se diga. Aprendí, bueno, uno empieza aprendiendo 1 o 2 canciones y después queda mal en público y a veces son los reveses de la vida, ¿no? Pero se aprende, sí, con altibajos. Y cuando yo entré a Cantares, yo prácticamente ya tenía mi madurez musical, ¿no? Sí. Y ya después de cuántos años, muchos años de experiencia, de haber dejado también muchos estudiantes, muy buenos estudiantes que ahora son muy buenos profesionales, ¿no? O sea, ¿qué te digo? Es la gratitud del docente también, ¿no? Como músico docente. La gratitud de que los buenos músicos
están, como ejemplo, han seguido sus títulos, han sacado fuera, ahora son grandes músicos, buenas personas, y la gratitud de que reconocen, ¿no? O sea, como que no has arado en el mar, ¿no? Y has dejado huella, y eso es bueno porque queda una satisfacción del haber cumplido. Y desde luego, o sea, todavía tenemos cuerda para largo, ¿sí? Si es que Dios nos da vida y salud. Y como te digo, con Cantares yo llegué ya con la madurez a aportar, ¿sí? No a que el grupo Cantares venga y se baje para subirme, no, o sea, yo más bien fui un aporte que me llené de mucha satisfacción porque la gente en ese tiempo de Cantares me acogieron de la mejor manera, ¿sí? Yo soy muy agradecido de la actitud, del comportamiento de ellos. Tenían mucho respeto, tienen mucho respeto hacia mi persona y les agradezco mucho, ¿no? Yo creo que por algo debe ser y por lo que uno se ha pasado. Y estamos aquí siguiendo el camino con el grupo Cantares y subidos en la camioneta, como dice. Otros 38 años más. Sí, yo creo que sí. Todavía sopla, en su caso. Veamos a ver qué pasa. Ahora ya como para ir terminando, 38 años de todo que hemos hablado ahorita, desde las cosas complejas de la música, el del hacer musical, hasta preguntar si sopla todavía. Pero yo creo que hay una cosa que es propia de los 38 años, que son las experiencias, las anécdotas, y algo que me han dicho a mí siempre, que es, no estoy seguro si es la palabra, que es la vuelta de músico, el retorno de músico. Así, de esas algunas. Imagino que les habrá pasado unas cuantas. Cuenta ahí alguna de las experiencias de los Cantares. De Riobamba. De músicos. Chuta, hay algunas experiencias, muchas experiencias. Una de ellas es cuando grabamos el segundo disco. Terminamos, era en noviembre, ¿no? Y hay la procesión de la Virgen del Quinche, que es en el 19, ¿no? Sí, creo que el 19. Entonces, grabamos en Quito. Estábamos con maletas, con instrumentos, o sea, parecíamos mochileros, chasperos, y regresábamos. Total que el carro nos deja salimos a las 3 de la tarde y llegamos a Pinzaquí, tipo 11 de la noche. Pero la familia era tan emocionada que cuando salimos de Quito, ¿a qué horas llegan? 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde, porque habían preparado un recibimiento, ¿no? Un recibimiento, una comidita, qué sé yo, un brindis. Y escuchar el disco, o sea, porque pasamos como... La novedad también era. Creo que 8 o 10 días pasamos en Quito grabando. Entonces, en esa época no había celulares, nada, solamente llamamos cuando salimos de Quito. Pero tal fue el tráfico que no llegábamos nunca y no podíamos comunicarnos. Entonces llegamos a Pinzaquí, 11 de la noche, y nadie nos traía, nadie, es que nos veían, estábamos como 7 mochilas cargados, todito pues. Entonces sí, la vuelta paraba alguien, 2, pero solo, no, a todos. 1 de la mañana, después de estar tanto tiempo ahí, nos moríamos de frío. Pasa una plataforma. La única forma de hacer parar a alguien era, no, pues parémonos aquí, parémonos todos aquí. Entonces daba la vuelta en la plataforma y cuando nos ve ahí, creo que se asustó, ¿no? De que alguien le iba a saltar, no sé. Y pararon, dice, si es que quieren, súbanse a la plataforma. Entonces nos subimos a la plataforma, sacamos los instrumentos y íbamos tocando toda la entrada, pues acá. Con escenario ambulante. Y nos dejó acá en el parque principal, donde la visera nos pararon ahí. Y nosotros seguíamos tocando. Y pensábamos de que alguien nos iba a salir a recibir, supuestamente porque así estaba planificado, pero cuando llegamos ya era 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, no había un alma, no había, solamente ahí que ahora tiene el restaurante, ¿cómo se llama? Al frente de la visera tiene un restaurante. Que eran los arupos antes. De los arupos, de los arupos, ya. Él salió por la bulla que hacíamos, abrió las puertas y nos hizo entrar allá. Sí, y a la casa nunca llegamos, al otro día. Entonces, se fueron a dormir. No, más que entonados, no querían saber nada de nosotros porque le dejamos con todo lo preparado, pues la comida, había habido comida y nunca llegamos.
bueno, de esas y otras peores que hemos pasado. Porque decía la de Riobamba. Sí, algo es que no recuerdo muy bien, pero como que nos dejaron, nos fuimos a tocar con el Ñucanchi Yacta, fue, creo, ¿no es cierto? Ah, ya, claro. Sí. Y claro, o sea, nos dejaron allá y tuvimos que venir, no recuerdo qué pasó, pero tuvimos que venir en bus con instrumentos desde Riobamba, pues. Claro. Imagínate, en bus con instrumentos desde Riobamba. Cargados y el transbordo en Quito con los instrumentos y todo. Eso fue tenaz. Bueno, los 38 años que les ha dejado de todo. ¿Cuál es la proyección ya un poco para ir cerrando, Milton? Mira, hemos tratado de que este año, o sea, no solamente sea por el aniversario más, ¿no? Sino que es la vuelta a los escenarios, creo, después de un gran tiempo parados ahí, sin estar activos, digamos. Estamos preparando una serie de conciertos, estamos haciendo contactos. Bueno, para empezar tenemos la próxima semana, tenemos el 31, tenemos el 4 de junio también. 31 en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. Está para las fiestas de cantonización de aquí de Cotacachi también, que es en julio. Esperemos de que he suplicado al municipio de que nos ayuden a gestionar, a buscar de pronto otros GATS que sean afines, ¿no? Para que no solamente sea el aniversario del grupo, sino que sea la labor cultural que se está haciendo en Cotacachi, que podemos llegar a través del municipio, o sea, que sea un nexo, ¿no? Veamos qué tal nos va. Vamos a retomar este trabajo y nosotros estamos seguros de lo que vamos a hacer, ¿no? Ahora veamos la respuesta que tengamos, ¿no?, del público. Seguro que sí, todo irá viento en popa. Vamos a ver. ¿Para dónde con Cantares? Bueno, primero agradecerte, Eddie, la oportunidad de compartir contigo y felicitarte también, ¿sí? Gracias. Felicitarte a ti y a Berito también. ¿Sí? La labor que ustedes están haciendo es muy grande, ¿sí? Porque dan oportunidad para esto, justamente difundir la cultura. Y eso es muy bueno, les felicito, que sigan adelante. O sea, son ejemplos que hay que seguirlos, ¿sí? Tú estás dando una buena pauta, ¿sí? Para que cambie la cultura, el pensamiento de la gente. Porque no es solo conocer a la gente, ¿no? Sino también conocer lo que piensa la gente, ¿sí? A través de este medio, a través de estas conversaciones. Y eso es muy importante. En cuanto a cantar, es lo que dijo Milton, el compromiso como músicos, como personas, el hacer bien las cosas, ¿sí? Esperando de que haya respuesta de la gente y haya el apoyo de la gente, haya el apoyo de las autoridades. Siempre uno se lleva de eso, ¿no? Porque tú sabes que si tuviéramos la suficiente poder económico, podríamos hacer tranquilamente cualquier cosa solos, ¿no? Pero no se trata solo de eso, ¿no? Sino más bien el objetivo es que se inmiscuyan todas las entidades, en este caso culturales, se inmiscuyan, se unan, lo que yo te decía hace un tiempo atrás, que se forme un grupo o un gremio de artistas, músicos, para, cogidos de la mano, buscar las necesidades, lo que hay aquí en Cotacachi. Hay muchas cosas que por hacer a nivel musical. Mira, como ejemplo, en el museo mismo, de lo que yo hice, el proyecto de la Ruta de la Música, lastimosamente, bueno, no sé qué es lo que pasó, se hizo los 1000 discos y quedó ahí, no sé si se difundió como debía haber sido en buena hora, pero yo me di cuenta a raíz del proyecto cuánta cantidad de música que hay en Cotacachi, ¿sí? Pero está muerta, o sea, es un papel muerto. Y justamente lo que yo te digo, ¿no? Un gremio de artistas se encargaría de eso, ¿sí? Que convergen grupos musicales y empiecen a sacar lo que es la música de Cotacachi. Porque bueno, yo netamente cotacacheño de cepa y hasta la muerte, como dice, ¿no? Y ese es el objetivo. Que no pase con nuestra música lo que pasó con las partituras de don Filemón Proaño.
Imagínate lo que pasó, claro. Sí, los Mortiños. Los mortiños. Todos, ¿no es cierto? Pues imagínate que eso. no pase eso con la música. Así es. Y eso es algo que tenemos que trabajarlo todos, no es solamente tarea de los músicos. La historia de los pueblos está construida por la gente. En el caso de Cotacachi, la historia musical ha sido construida por sus músicos, pero también por quien disfrutaba de esa música. Quienes propios de esta tierra aplaudían a sus músicos, aplaudimos hasta hoy a nuestros músicos, a nuestros artistas en general, en distintas ramas del arte, y eso hay que seguir fortaleciendo y retomándolo con mayor carácter. Entender que el primer paso tiene que darse en la propia casa. Y en esta historia de Cantares, en este nuevo caminar, en este proyecto durante este tiempo, después de una pandemia, empieza una serie de conciertos con uno que se desarrollará este día sábado a las 7 de la noche, sábado 7 si no estoy mal, en el Fauno, que está aquí ubicado en la calle Rocafuerte y 10 de agosto, donde todos los fines de semana hay excelentes conciertos, así es que no se pierdan los Cantares, 38 años de esta agrupación de música latinoamericana, de música folclórica, que hoy ha compartido partecita muy pequeña, estoy seguro, de toda su historia, pero que también hemos conversado de otras cosas que son valiosísimas para entendernos y para entender el contexto de la música